Señor, aló. Señor presidente, buenas tardes. Soy el capitán de la Armada Nacional, Juan Alfonso Fierro Manrique, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerza Pública. Me voy a permitir resumirle en 3 puntos cuál es la verdadera problemática que en este momento tiene congestionado todo lo contencioso administrativo a nivel de Consejo de Estado, tribunales y jueces administrativos. El primer problema es una nivelación salarial ordenada en la Ley Cuarta de 1992, que ordena la nivelación para activos, retirados y pensionados de la fuerza pública. Esa ley no se ha cumplido después de 15 años de lucha para reclamarla. Se ha vulnerado el Estado de Derecho. No se ha cumplido esa ley expedida por el Congreso de la República. Segundo punto, la nivelación por IPC. Desde el año 1997 hemos recibido aumentos por debajo de los índices de inflación y según la Corte Constitucional, eso es ilegal. Nos tienen que reajustar nuestros salarios de acuerdo con ese índice de inflación que ya está sumando más o menos 12,46. Y el tercer punto que el gobierno nos tiene que solucionar es lo de la prima de actividad, pero no como lo están haciendo en el decreto ese. Todos debemos quedar con el mismo porcentaje de prima de actividad, porque si no se abrirían las brechas para nuevas demandas como las que actualmente cursan en todos los tribunales. Si el gobierno no resuelve esos 3 problemas, se acaban los problemas en materia salarial de la fuerza pública. Muchas gracias, señor presidente. No, mire, capitán. No, mire, capitán. Yo no puedo aquí, por ganarme un aplauso, ser irresponsable. Nosotros tenemos muy serias limitaciones fiscales. Este país, cuando yo llegué, por cada 100 pesos que producía debía 50. Todavía debe 28, 30. Cuando yo... No, a la brava no. Segundo, este país tenía un déficit del 4.2. Todavía hay un déficit del 1 y en el gobierno nacional central el déficit todavía es del 3,5, 4. Nosotros hemos tenido que absorber buena parte del costo pensional del Seguro Social porque allá se acabaron las reservas y eso ha habido que pagarlo con cargo al presupuesto de la nación. Yo quiero pedir esto. Juan Carlos, ¿usted por qué afirma que en este gobierno se ha respetado el índice inflacionario? El capitán acaba de decir que no. Presidente, si a usted le parece, yo respondo su pregunta, pero hago de una vez la explicación detallada del tema del decreto. Hágame el favor, hágalo muy brevemente. Bueno, muy rápido entonces, presidente, mire, existen todas estas demandas de IPC y yo creo que eso es un hecho. Ese es un hecho que se da básicamente, si mal no recuerdo, a partir del año 96-97, cuando se empieza, muy desafortunadamente, a hacer incrementos por debajo de la inflación. Entonces eso generó una brecha que hizo que los salarios de nuestra reserva activa y de nuestros militares en actividad, en particular en el caso de oficiales y suboficiales, empezaran a tener una pérdida de poder adquisitivo, si se quiere. Esa es la verdad, Muy bien. ¿Eso qué implicó, presidente? Que comenzaron una serie de demandas, que son hoy unas demandas muy importantes por el tema del IPC fundamentalmente, para concentrarme ahí, y obviamente pues eso es un tema que está
en manos de los jueces, es decir, usted no puede, o no podemos, usted claro, pero no podemos, digamos, alterar fácilmente Una pregunta. ese tema. Sí, presidente. ¿Cómo han sido los aumentos en los últimos años? En los últimos años, presidente, y yo creo que es bueno que lo digan, en general vienen siendo al nivel de la inflación. Los últimos 3, 4 años ha sido así. O sea que el problema es más Es viejo, presidente. el problema de la actualización por lo anterior. Sí. Eso va haciendo claridad. Una cosa es que haya una acumulación porque no se hubiera aplicado el índice inflacionario en años anteriores, y otra cosa es que en los últimos años no se esté aplicando el índice inflacionario. Por lo que le escucho al viceministro, el gobierno ha aplicado el índice inflacionario, pero no se ha corregido lo que perdieron en años anteriores. Exacto. Para ser totalmente claros. Presidente, y le voy a explicar al capitán cuál fue esa coyuntura dentro de la cual a ciertos funcionarios, no a todos, se les subió el salario por debajo de la inflación. El país estaba quebrado, año 99 estaba quebrado, estaba a punto de llegar a una cesación de pagos. La Corte Constitucional falló una sentencia donde obligaba al Estado a indexar todos los salarios de todos los funcionarios con la inflación, todo indexado. Se hicieron los cálculos en ese momento y se dio cuenta que el Estado no tenía cómo en ese momento pagar esos salarios. ¿Y qué hizo la Corte? Después de otra demanda, aclaró, por así decirlo, su primera sentencia y dijo, mire, que no sean todos los salarios, sino solamente el promedio de los salarios del Estado, y por eso se permitió, de acuerdo a la Corte, a la sentencia de la Corte, que los funcionarios de más alto ingreso tuvieran un aumento por debajo de la inflación, siempre y cuando el promedio de todos los funcionarios fuera la inflación. Eso se hizo en ese momento, que era a principios de este siglo, pues entre 2000 y 2002. Después del 2002, con su gobierno, presidente, los aumentos salariales han sido más o menos a tono con la inflación. Entonces me imagino que usted se refiere a ese periodo, donde efectivamente se aumentó por debajo de la inflación.